Hola, buenos días a todos. Espero que se me escuche bien. Me llamo José Luis Sanz, pero solo mis padres me llaman así. Amigos y me llaman Chelis. Así que vosotros podéis llamarme como os dé la gana realmente. Bien, antes de empezar quisiera decir pues, tres cositas. Primero, siento la demora a la hora de empezar, pero había una doble información. Empieza a las 9 y a las 9:30. Y para no, pues joder a nadie, por así decirlo, pues hemos optado por la opción de empezar a las 9:30. Pero mañana, si queréis, podemos empezar a las 9. Solo es cuestión, cuando acabemos esta presentación, de ponernos de acuerdo. Segundo, como me han dado instrucciones, y son así, creo que para todo este tipo de cursos, no se va a dar ningún justificante, ni diploma, ni nada al respecto. Así que el que quiera bajarse del barco está a tiempo. Tercero, hace un calor de la leche. Y siento que sean estas fechas este curso. Pero bueno, es lo que hay. Y finalmente, antes de empezar, pues quiero deciros que esta forma de impartir el curso es un poco novedosa para mí, que hay muchas cosas que no controlo del todo bien. Espero que no haya ningún problema. Tengo un equipo de apoyo excepcional que está controlando todo. Y por si les surge alguna duda de sonido, de imagen o lo que sea, espero que se arregle. Si es que sí surge, esperemos que no, que lo arreglen rápidamente. ¿Veis que debemos acabar más o menos? Hemos dividido el curso, va a durar 2 horas cada presentación a lo largo de toda la semana, pero bueno, la duración de cada presentación, de cada jornada es orientativa. Lo que os garantizo es que nunca vamos a estar más de 2 horas en una jornada, porque me parece ya que es cuando ya empiezas a aburrir demasiado. Bien, dicho esto, a partir de ahora, quedaros con mi cara porque vais a dejar de verme, voy a empezar a compartir la presentación y solo vais a oír mi voz. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer lo que he comentado. Ahora, bien, vale, todos de acuerdo, ¿no? ¿Estamos todos bien? Bien, chicos, vamos a empezar a hablar de lo que es la evaluación de la exposición a agentes químicos, es decir, de la norma UNE 689. Bien, como os he dicho, vamos a desarrollar toda esta jornada de 5 jornadas consecutivas, 2 horas diarias aproximadamente, hablando según este programa. Y aquí es donde se ha metido el error, porque en el programa que se mandó pone comienzo 9:30, mientras que había otra información que decía que el empiece era a las 9, y por eso se ha optado por empezar a las 9:30. Bien, como es el programa, vamos a estar 5 días seguidos hablando de diferentes cosas que a lo largo de tal vamos a ir sucesivamente progresando en el conocimiento de la norma 689, es decir, en el conocimiento de cómo se debe hacer una evaluación de la exposición a agentes químicos. Mi deseo y objetivo es que cuando lleguemos al viernes, que haremos ejercicios prácticos, bueno, los haré yo, pero despacito entre todos sepamos ya más o menos comprender esta norma y resolver nuestros problemas que nos sirva de cara al futuro para cuando tengamos que hacer como técnicos o futuros técnicos este tipo de evaluaciones. Bien, pues vamos a ver el programa. Bien, me gustaría que hay un chat en esta plataforma, pero me gustaría que os ahorrarais, apuntarais las preguntas para el final, o sea, para el viernes, porque algunas nos van a surgir ahora, pero ya he dicho, es un curso progresivo. Está bien todo, ¿eh? Es un curso progresivo. Yo creo que muchas dudas que me podéis mandar ahora se pueden resolver al final, si se vale. Se pueden resolver al final. Entonces, salvo que no se resuelvan y pensáis que no están resueltas, me las podéis mandar. Y es mejor. Yo es más, me ponéis la duda con vuestro correo y me la mandáis directamente a este correo si queréis. Y os contestaré directamente. O sea, que no va a tener ningún problema. Si la sé resolver, la resolveré. Si no, pues espero que la sepa resolver. Bien, eso es lo que quería decir. O sea, bueno, quisiera apuntarla según se va desarrollando la exposición.
Bien, pues empezamos. Aquí hay alguna cosa que me molesta, que voy a quitar. Tenéis que ser conscientes de que la actividad industrial genera diferentes agentes que suelen ser perjudiciales para la salud de los trabajadores. Agentes de diferente naturaleza. Tengo aquí una cosa que me molesta. Agentes de diferente naturaleza, ¿no? Bien, en lo que respecta a los agentes químicos, lo ideal, evidentemente, lo ideal es que no haya contacto con los trabajadores, o entre los trabajadores y estos agentes. Contacto ni exposición. Pero esto es muy ideal. En la práctica es imposible, en la mayoría de los casos. Entonces, lo que se ha hecho, como sabéis, es establecer unos valores límite de exposición de los trabajadores. Valores límite que son de dos tipos, de exposición referidos a una jornada diarios o de corta exposición. Son unos valores establecidos para muchísimos agentes químicos, bueno, muchísimos. Dentro del universo de agentes químicos, una miseria, pero bastantes agentes químicos, los más frecuentes, que se publican cada año por el Ministerio de Trabajo y Migraciones, o hasta el MITES, o Economía Social, perdonad, y que son unos valores para esos agentes químicos en el que supuestamente los trabajadores pueden estar expuestos a exposiciones por debajo de esos valores sin que exista riesgo de que se pongan mal. Bien, una vez establecidos estos valores límite, lo que procede es corroborar o verificar de que los trabajadores realmente están expuestos por debajo de esos valores establecidos en este libro. Y para ello tenemos dos procedimientos, o procedimientos clasificados en dos tipos. El primero y el estándar, de referencia, es evaluar esta exposición, es decir, corroborar si están expuestos a valores del agente químico en cuestión por debajo de su valor límite mediante mediciones de la exposición. Ya veremos cómo se realiza. Y el otro procedimiento, o el otro grupo de procedimientos, es hacer esta evaluación sin incluir mediciones. Bien, diréis, ¿y cómo sin mediciones? Sí, ambos procedimientos están reconocidos en el Real Decreto 374/2001 de agentes químicos. ¿Veis? En un punto dice, se deberán hacer con mediciones y comparar la zona tal, y que estos valores son inferiores al valor límite. Pero que dice también luego que estas mediciones no serán necesarias si el empresario puede demostrar fehacientemente, con gran confianza, que se ha logrado una adecuada protección. Y al albor de esta definición han nacido todos estos métodos que llamamos cualitativos. Algunos ya conoceréis, pero que no son el objeto de esta jornada. El objeto de esta jornada es evaluar la exposición con mediciones, que es la forma estándar y mundialmente conocida o reconocida normalmente. Bien, ¿y por qué tenemos estos dos procedimientos? Pues es normal. Fijaros bien. Perdonad, tengo la garganta un poco mal, o sea que no puedo forzar mucho, o sea que hoy me atendré de contar chistes y cosas de esas, porque tengo una infección y... Bien, a lo que voy, sí que carraspeo un poco, perdonad. Bien, ¿por qué estos dos tipos de procedimientos? O incubadores, bueno, pues es normal, porque mira, dentro del mundo industrial, la actividad industrial que genera estos agentes químicos, hay tantas tareas, tantos procesos diferentes, tantas condiciones en que se desarrollan esas tareas y esos procesos, tantos agentes químicos, que creer que un único procedimiento puede valer para todo es ser un poco imbécil o pretencioso. Entonces, pues dependiendo de cada caso, algunas veces procederá a evaluar mediante el primer grupo, o sea, con mediciones, y en algunos otros casos, igual procede a hacer... Bueno, perdonad chicos, pero es que esto... Bien,
Es decir, al final lo que se trata es elegir uno de lo más apropiado a la situación industrial correspondiente, de forma que dejaros de ahorrar recursos técnicos económicos, es ahorrar pasta. Todo se trata de dinero. Bien, pero ya dicho, nosotros vamos a tratar solo los que incluyen mediciones. ¿Y cómo se hacen esos métodos? Ese método que incluye mediciones para evaluar la exposición y corroborar que es superior la exposición de los trabajadores al valor establecido o valor límite recogido en este libro que publica anualmente el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Pues bien, pues lo que se hace es seguir unos requisitos, unas guías que nos da esta norma, la norma que todo el mundo conocemos, la norma UNE 689-2019. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esa evaluación siguiendo los preceptos y los consejos de esta norma. Bueno, de esta norma o de lo que está desarrollado en el apéndice 4 de la guía de agentes químicos. Al fin y al cabo, el desarrollo de ese apéndice, que habla de la evaluación cuantitativa de la exposición a agentes químicos, sigue y desarrolla también los contenidos de esta norma. Así que os remito a la norma o al anexo 4 de la guía de agentes químicos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que el anexo 4 se adapta mejor a lo que voy a contar hoy. Os lo recomiendo, entre otras cosas, que lo cojáis porque es gratuito y está en la página del instituto, la guía, y esta norma, como todas las normas, pues vale dinero. Es decir, el que no tenga ningún problema tal, pues de dinero, pues puede comprar la cosa, la norma y consultar también la guía. Y el que no, pues que se haga con la guía, el apéndice 4, y le es suficiente para entender la norma y saber evaluar la exposición de forma cuantitativa, es decir, mediante mediciones. Bien, la verdad es que seguimos adelante, no sé cómo se está sentando la cosa, vamos poco a poco, pero os imagináis que estoy en una sala donde no hay nada, hablo contra una pared, esto es muy frío, no veo caras, espero que estéis todos muy contentos hasta ahora. Sigo adelante, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver qué dice la norma para evaluar la exposición. Fijaros, esta norma es una norma técnica. Y el que la haya leído, que espero que muchos de vosotros ya la hayan leído o haya consultado ese apéndice 4 en la guía, verá que hay muchas cosas y se vuelve a embrullar. Pero solo se tiene que ser consciente de que esta norma trata dos asuntos esenciales. Primero, establece una estrategia. Es decir, tú, como técnico evaluador que vas a evaluar la exposición, debes establecer una estrategia. ¿Una estrategia para qué? Para realizar las mediciones de la exposición del trabajo. Y que esas mediciones que tú obtengas como resultas de esa estrategia sean representativas. Representativas de la exposición del trabajador. Es decir, el núcleo central son las mediciones. Hay que hacerlas bien. Y aquí fallamos mucho. Bien. Y una vez que sepamos hacer esas mediciones, que sean buenas, representativas, las usaremos porque la norma nos dice también no solo cómo hacer esas mediciones, sino dice, oye, una vez que las has hecho, te voy a dar un procedimiento para el cual, a partir de un número reducido de mediciones, de esas mediciones que he hecho, puedes verificar si la exposición al trabajador a ese agente químico o conjunto de agentes químicos, o lo que sea, es conforme al valor límite. Eso es lo que dice la norma, en su esencia. Claro que para hacer esto luego desarrolla algunas cosas, ¿no? Pero eso es lo que nos tenemos que dar. Hacer bien mediciones, porque es el núcleo central, es evaluar con mediciones, saber hacerlas, seguir los consejos de esta norma, que lo dice, y luego utilizar el procedimiento para, a partir de esas mediciones, verificar la conformidad. Fijaros bien, igual lo veis mejor en este esquema. ¿Cuál es la idea general? Normalmente, un trabajador, un puesto de trabajo, tenemos una población. Una población, imaginaos, están todas esas botellitas que hay ahí. Cada uno de esos elementos o botellas es una jornada laboral. Y a lo largo de la vida profesional de ese trabajador o conjunto de trabajadores, ya veremos, va a haber muchas jornadas en las que se van a producir esas condiciones de exposición a ese agente químico
en las determinadas condiciones. Medir todas las jornadas es imposible. Es decir, hacer mediciones en toda la población es imposible. Es como medir todas las jornadas. Un año, 300 o 240 días de trabajo, jornadas. Y a medir las 240 jornadas. Eso es imposible. Claro, si yo hago todas las jornadas de ese año, diré, este año no ha estado y no me da ningún valor por encima del valor límite, diré, sí, tengo la certeza y he hecho bien las mediciones, tengo la certeza de que ese trabajador no está expuesto a concentraciones por encima del valor límite. Pero eso en agentes químicos es inviable, imposible e impracticable. En otros agentes sí se puede hacer. Por ejemplo, cuando se evalúa la exposición de los trabajadores a radiaciones ionizantes, que llevan un dosímetro y se evalúa todo el año. Todos los días llevan expuesto el dosímetro cada vez desde que entra hasta que sale de la jornada laboral. En el caso de agentes químicos, lo que hacemos de esa población de exposiciones posibles que pueda haber en ese puesto de trabajo, cogemos una muestra, un número determinado de jornadas. Cada jornada dará un resultado. Y a partir de esta muestra que hemos cogido de esta población, vamos a hacer un estudio utilizando la estadística. Y de ese estudio vamos a concluir, a sacar conclusiones acerca de la conformidad de la exposición con el valor límite, no para la muestra, sino para la población. Y por eso, como estamos en la estadística y porque hacemos las conclusiones a partir de una muestra y son conclusiones para la población, hablamos nunca de certezas, sino de probabilidad. Por eso el procedimiento que nos da esta norma habla o incluye la probabilidad de no superar el valor límite. Nunca hablará certezas. Claro, pero el procedimiento lo va a dar una probabilidad, como exigencia, una probabilidad de que se supere muy bajita. Tan bajita a veces que casi se puede confundir con la certeza. Pero no es así. Es como yo cuando juego al Euromillón. Es imposible que me toque. Pero si juegas siempre tienes una probabilidad. Pero es tan pequeña que puedes concluir que es imposible. Pero así sigues jugando porque confías en esa probabilidad. Bien, pues esta es la idea y por eso hablaremos de probabilidad, porque las conclusiones las sacamos a partir de una muestra y esas conclusiones se aplican al conjunto de la población. Es decir, de las posibles jornadas a las que esté expuesto ese puesto de trabajador o conjunto de trabajadores. Bien, teniendo esta idea clara de lo que es la norma, podemos llegar a la conclusión de cuándo puedo aplicar este procedimiento que está en la norma para evaluar la exposición a agentes químicos. Y cuando incluir este procedimiento chirría bastante. Si habéis entendido bien la explicación anterior, veis que esta norma es ideal para evaluar puestos de trabajo en los cuales las condiciones de exposición, es decir, las jornadas de trabajo, se suceden una tras otra a lo largo del tiempo sin variaciones importantes. Claro, es muy importante. Tenemos una población muy grande y a partir de una muestra, un número de jornadas reducidas, puedo sacar conclusiones, puesto que los factores de exposición no varían, puedo sacar conclusiones de cómo está ese puesto de trabajo y qué probabilidad hay de que se supere el valor límite o no. Y dependiendo de esa probabilidad, decir si es conforme o no conforme, si se ajusta a la condición de conformidad. Ya veremos más adelante. Pero hay otros puestos de trabajo en los que realizar este procedimiento para evaluar la conformidad chirría mucho. Y ahí tienes un ejemplo. Puestos de trabajo donde las funciones son intermitentes o varían o cesan en periodos cortos de tiempo. Si voy a tener un puesto de trabajo que va a durar solo un mes, 30 días, y luego desaparece ese puesto de trabajo, ¿para qué voy a aplicar este procedimiento para concluir que va a tardar casi el mes y cuando concluya, ese puesto de trabajo ha desaparecido? Por eso, no se suele recomendar mucho aplicar el modelo de la 689 a laboratorios de análisis químico, a laboratorios farmacéuticos,
a trabajos de mantenimiento, etc. Yo no digo que no se pueda medir. Uno siempre puede medir la exposición con un procedimiento de medida de acuerdo a esta artículo 689. Otra cosa es que utilice luego el procedimiento, haga más medidas y utilice el procedimiento para validar la conformidad. Bien, pues sigamos. Estamos que vamos a estar en ese rango de valor de la exposición con mediciones, que vamos a aplicar la 689 o el anexo 4, que es lo mismo, y que estamos en ese tipo de puesto abajo donde se puede aplicar, que serán muchísimos, ¿eh? Hay otros que no, pero muchísimos. Bien, pues vamos a ver qué dice y cómo lo hace la 689. Primero recordaros que la norma 689 es un documento técnico que surge del consenso de diferentes técnicos a nivel europeo, en la que participaron directamente, aunque se aprobó por mayoría de todos los miembros del Comité Europeo de Normalización, participaron activamente solo técnicos de estos 9 países en las reuniones y en las discusiones. Bien, es un documento concertado, acordado. Tal vez no es el mejor posible, pero es el que se llegó finalmente a un acuerdo. Este documento se aplica tanto a la evaluación inicial como a la reevaluación de la exposición o reevaluación periódica. Bien, la evaluación inicial es aquella que se hace por primera vez. Es aquella en la que pues, el técnico evaluador va a ese puesto de trabajo y no ha evaluado ni tiene mediciones de ese puesto de trabajo ni información anterior. A resultas de las conclusiones de cuando se hace la evaluación inicial, el técnico podrá decir que la exposición es conforme al valor límite o no es conforme. Si no es conforme, como sabéis todos, hay que hacer medidas de control y volver a hacer la evaluación inicial, puesto que los factores de exposición, es decir, las condiciones que están expuestos los trabajadores, han variado, porque hemos introducido medidas de control. Y procede una nueva evaluación inicial. Las mediciones anteriores no sirven. Pero si a resultas de la evaluación inicial concluimos que la situación es conforme al valor límite, entonces debemos planificar reevaluaciones de esa exposición periódica. Es decir, reevaluaciones que lo que quieren es ver si esta situación de conformidad a la que hemos llegado en la evaluación inicial se mantiene a lo largo del tiempo. Evidentemente, el trabajo más arduo para un técnico es hacer la evaluación inicial, porque va a ciegas. Tiene que ir allí, no tiene datos, tiene que entrevistarse, hacer la encuesta higiénica, lo que sea. Pero la reevaluación solo tiene que corroborar que esos datos se siguen cumpliendo, o sea, tiene el camino hecho. Ese es como el que va a un sitio por primera vez y el que ya va después de que ya ha ido y conoce el camino. Es mucho más sencillo hacer la reevaluación. Pero bueno, los dos conceptos aplican todos los requisitos contenidos en la norma 689. Bien, entonces nosotros vamos a hablar, como se aplican, vamos a hablar como si iniciáramos la evaluación de ese puesto de trabajo. Es decir, vamos a ver el caso de que hacemos la evaluación inicialmente. Pero bueno, que la evaluación empírica se hace exactamente igual, solo que mucho más rápido. Ya veréis. Bien, pues tanto una como otra se desarrolla, según la norma, en diferentes etapas. Ahí tenéis las etapas. Empieza con una caracterización. Luego, una vez que tenemos caracterizado la exposición y el puesto de trabajo, haremos unas mediciones. Luego, una vez que tenemos las mediciones, compararemos con el valor límite y veremos si es conforme o no conforme. Y ya hemos acabado la evaluación inicial. Si es conforme, ya he dicho, entonces procederemos a calcular la periodicidad con que haremos nuevas mediciones para reevaluar periódicamente la exposición y hacer el seguimiento. Y si no es conforme, aquí colocaremos son medidas de control. Bien, por lo que vamos a ver
a lo largo de todos estos 5 días es ver qué dice la norma, el apéndice. Cuando digo norma, apéndice, anexo 4, indistintamente, uno es otro y otro es otro, es lo mismo. Aunque no es una cosa copia de la otra, sino es interpretación. Pero la interpretación se basa en las ideas de la norma, en el caso. Bien, vamos a ver qué es esto de la caracterización básica. Cómo se debe hacer una buena caracterización básica. Esta primera etapa de la evaluación de la exposición. Vamos allá. Bien, la caracterización básica al final lo que trata es dos aspectos. Una parte, ir al puesto de trabajo, in situ, analizar las tareas, el proceso, puesto de trabajo y ver qué materiales usa, qué se genera e identificar los agentes químicos. Y al mismo tiempo, una vez identificados esos agentes químicos, pues se tendrá que buscar información de los mismos. Y para ello, pues se puede recurrir a lo que sabemos todos, la ficha de datos de seguridad, el etiquetado e incluso los valores límite, que nos van a dar una idea de la peligrosidad de esos agentes químicos identificados. Por otra parte, también tendrá que revisar en qué, no solo qué agentes químicos puede estar expuesto el trabajador, sino también en qué condiciones se va a dar esa exposición. Es decir, cuánta cantidad de agente químico genera o utiliza, qué tareas y procesos está realizando, cuánto dura la exposición, toda la jornada laboral, 8 horas, 7 horas y media, qué medidas de control tenemos referente a la ventilación general, situación localizada, las condiciones termohigrométricas, temperatura, humedad, la influencia de otros puestos de trabajo, de otros trabajadores, el orden y limpieza alrededor del puesto de trabajo. Todo eso va a condicionar la distancia del trabajador al foco que genera el agente químico al ambiente. Todo eso va a condicionar no solo no la peligrosidad, porque eso depende del agente químico, pero sí cuán intensa o la magnitud de la exposición. Y va a caracterizar esa exposición, ese puesto de trabajo. Entonces, con estos dos análisis que debe hacerse in situ y concienciadamente, el técnico que va allí los debe analizar y tiene que pensar, bueno, ¿cuáles son los principales los riesgos a que está expuesto este trabajador en cuanto a la exposición a agentes? ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Todos los agentes químicos que haya identificado? Bueno, él evaluará y verá cuáles son los que pueden ser de referencia para la conformidad o no conformidad de ese puesto de trabajo. En principio, los más peligrosos sí que van a medir y los que se generen en mayor cantidad. Y aquellos que consideren no solo su peligrosidad, sino que sus factores de exposición pueden hacer que el trabajador realmente pueda tener riesgo. Hay otros que se pueden obviar, aunque se identificarán. Bien, verá esos riesgos, cuáles va a medir, si hay que medir, y también verá qué trabajadores o trabajadores van a estar implicados en esos riesgos. Es decir, aquí va a intentar establecer si considera que hay varios trabajadores que están expuestos a los mismos agentes químicos y en similitud de condiciones de exposición, va a coger sus trabajadores y los va a agrupar. Y va a formar lo que se llama el grupo GES, Grupo de Exposición Similar. Trabajadores con un similar, no tiene que ser igual, similar perfil de exposición. Bien, recordar, al final aquí se trata siempre de dinero. Hay que conocer recursos humanos, técnicos, no, dinero. Cuando se agrupan los trabajadores en un GES, lo que hacemos es que en la evaluación de la exposición y verificación de la conformidad nos ahorramos mucho dinero, porque se hace una única evaluación en la que intervienen, en este caso, los 3 trabajadores, se hace una única evaluación y los resultados se aplican al conjunto, a los 3. Si es conforme, los 3 son conformes. Si no es conforme, los 3 son disconformes. Pero con una evaluación
llegamos a esas conclusiones. En este caso, si el grupo de exposición similar son 3, nos habíamos ahorrado 2 evaluaciones. En este sentido, tenemos que ser conscientes de lo que dice la norma de lo que es un grupo de exposición similar. Es decir, grupo de exposición similar son aquel conjunto de trabajadores que tienen el mismo perfil de exposición al agente químico. ¿Y por qué tienen este mismo perfil de exposición? Por 3 similitudes. Acordaros, las 3 similitudes. Similitud en cuanto a las tareas y frecuencia con que las realizan. Similitud en el proceso y los materiales que emplean. Y similitud en la forma con que realizan esas tareas. Similitud. Igual es imposible. Oh. Bien, esto es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de constituir los Gs. Porque aunque la norma, que ya hablaremos de ello en sucesivas clases, por eso ahorraros la pregunta, da 2 métodos o diferentes métodos, tanto gráficos como estadísticos, para determinar si un individuo introducido en el GES no pertenece a este grupo y lo hemos introducido erróneamente, para identificarlos. Ya dice la misma norma, y por tanto los procedimientos que da, se te cuela todo. Que realmente lo que tiene que ser consciente el técnico es la definición. Se te cuela todo porque generalmente vamos a tener pocas jornadas. Y para que los procedimientos fueran más o menos fiables, pues tendríamos que haber hecho, pues para cada trabajador del GES, por lo menos 4 mediciones. Fijaros, aquí tenemos 5 en el GES, como mínimo 20 mediciones, 20 jornadas. Eso encarecería muchísimo la evaluación. Entonces, lo importante no es la comprobación final, que bueno, te puede dar alguno, pero lo importante a la hora de constituir el GES es tener en cuenta esta definición, las 3 similitudes, o lo que digáis, el mismo perfil de exposición. Claro, esto es un poco más etéreo. Bien, pues ya sabemos que hay que constituir los GES, es una forma de ahorrar dinero, por tanto no vamos a hacer mucho caso. Bien, una vez constituidos los GES, identificados los factores de exposición, al final el técnico que va a evaluar la exposición concluye estableciendo 3 posibles escenarios en función del agente químico y de las condiciones de exposición. Un primer escenario en el que dice, joder, dado mi experiencia y viendo estos factores, en qué condiciones está dando ese trabajo, cómo lo están haciendo estas tareas, la cantidad que huelo o no huelo y los medios de control inexistentes que hay y cuánta cantidad están utilizando y madre mía, dice, wow, adivino o estimo que la concentración a la que está expuesto el trabajador, este puesto de trabajo es muy superior o superior al valor límite. Y dice, no voy a medir, en este escenario, que es el escenario 1, no voy a medir. Lo que voy a hacer es decir, ¿para qué voy a medir? Voy a proponer algunas medidas sencillas de control. Y después ya haré las mediciones. ¿Por qué? Porque si estamos en este escenario y hacemos la evaluación de la exposición según la norma 689, es posible, lo más probable, que nos dé no conforme. Y al ser no conforme, ¿qué hay que hacer? Medidas de control. Y una vez que instalamos el medio de control, ¿qué tenemos que hacer? Una nueva evaluación. Luego, en la primera, hemos gastado dinero. El problema es convencer a veces a los jefes encargados o jefes de la empresa de que, no, mejor no evaluar aquí, es mejor que hagas esto, todas las medidas de control suponen igual, algunas más o menos dinero, inversiones, y que acepte introducir medidas de control que a veces requieren alguna inversión económica al empresario sin que le justifiques
que la situación de exposición no es conforme, sino porque a ti te parece. Ese es el problema. Bien, la otra situación, el otro escenario en que tenemos es totalmente opuesto, en el que tu experiencia de muchos años de práctica, de valores positivos, te dice que en este caso has analizado al agente químico, el agente químico está expuesto, has visto los factores de exposición y que el escenario lo probable es que sea muy inferior o muy inferior al valor límite, es decir, que es conforme de sobra. La exposición es conforme al valor límite sobrada. Bueno, en este caso, lo lógico es no medir y hacer el informe correspondiente de por qué se ha llegado a esa conclusión. Y es el escenario ideal para aplicar los métodos de no medición. Esos métodos no cualitativos, no cuantitativos, lo que llamamos métodos cualitativos. El COS, el INRS, el Stoffen Manager, pero que no es el objeto de este curso. Porque a mí, esos métodos, el INRS, el método del instituto, son métodos que llamamos cualitativos, no son más que un checklist que te justifica que el empresario, o sea, el técnico, va a justificar ante quien proceda, la inspección o las autoridades, de que estás en este escenario y que no es necesario realizar mediciones para corroborar con un grado alto nivel de confianza de que la exposición es conforme al valor límite. Pero aún así, habrá casos en que estemos en este escenario, el agente químico a que esté expuesto sea muy tóxico, cancerígeno y tal, y que, aun estando en este escenario, deberemos hacer la evaluación de la exposición de acuerdo a la norma 689. ¿Por qué? Porque nadie se va a atrever a firmarte un informe con un agente cancerígeno que le digas en mediciones que estás que no midas, que estás en este escenario. Y en esos casos, generalmente, los métodos cualitativos tampoco te van a corroborar o justificar que no tomes mediciones. Y generalmente, para cancerígenos, siempre la evaluación es independiente del escenario, siempre es con mediciones. Pero bueno, para otros casos puede valer, es para lo que valen los métodos cualitativos. Bien, RSECOS, pero que no son objeto de este estudio. Nosotros vamos a estar, por supuesto, vamos a hacer la evaluación con mediciones, según la norma 689, y vamos a resultar de todo esto de estudio de caracterización básica, vamos a llegar a la conclusión de que estamos en el escenario 3. No sabemos. Entonces vamos a aplicar la estrategia de las 689. Podríamos estar también en el escenario 1 y la aplicaríamos. En el 2, en el 1, en el 2, en el 1, yo garantizo que es mejor aplicar las medidas de control antes que hacer la evaluación, según la estrategia de la 689. Pero bueno, si el empresario se pone muy burro, pues vais con ella, ya está, a la estrategia. Bueno, pues ya hemos hecho la caracterización básica. Vamos a ver un ejemplo de estos posibles escenarios, para abrir un poco la mente. Imaginaros esta marmolería, donde trabajan Rafael, Alfredo y Juan, 3 operarios. ¿Qué hacen? Trabajan con realmente piezas de granito y de mármol, y hacen pues, productos de acabado, piezas destinadas a encimeras de cocina, de baño, lápidas funerarias, etc. Y las operaciones son de canteado, pulido, etc. O sea, operaciones de terminación. Bien, es evidente, yo conozco, porque ya tengo una experiencia en conocer puestos de trabajo, que el principal agente químico al que están expuestos estos 3 trabajadores es la sílice cristalina respirable, procedente de las operaciones y del contenido de la misma que tienen el granito y el mármol, así como otras piezas como silestone, etc. Bien, este es nuestro agente químico fundamental, el principal riesgo. Y analizando cómo hacen las tareas, las operaciones, vemos que los 3 hacen indistintamente, trabajan sobre las mismas piezas y hacen indistintamente las mismas tareas. Y están en un mismo ambiente, en el que hay lo que sea de extracción, ventilación general o lo que sea. No voy a entrar en eso porque no lo aprecio.
Extracción localizada, no. Bien, pues considero que Alfredo, Juan y Pablo, o no sé cómo le he llamado, constituyen, o tienen el mismo perfil de exposición y constituyen, por tanto, en función de esas tres similitudes. No igualdades, ¿eh? Entonces, formo mi grupo de exposición similar. Es un claro escenario 3, en el que voy a evaluar esta exposición con mediciones. ¿Qué haré? Pues las jornadas que tenga que hablar, lo que tenga que hacer, si tengo que hacer más de 3, cada vez que evalúe utilizaré a uno de ellos. Y solo repetiré trabajador cuando me quede sin trabajadores y tenga que hacer más jornadas que los trabajadores que tengo. Pero mientras tenga trabajadores en los distintos, el buen técnico va a utilizar siempre en cada evaluación, en cada jornada que necesite para la evaluación, un trabajador del grupo GES. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo más detallado de un escenario posible, escenario 2. Fijaros, es un laboratorio de análisis químico en una zona sectorial en la que tenemos que hacer trabajos de análisis de cromatografía de gases. Está perfectamente sectorizado todo el laboratorio y hay diferentes sectores. Aquí se dedica a la técnica de cromatografía de gases. Bien, pues en este sector trabaja una técnico, única trabajadora, por tanto sola yo no, en el que las muestras que le llegan, generalmente rutinarias, son tubos de carbono activo, se dedica al análisis de tubos de un laboratorio de prevención de riesgos y la exposición de trabajadores en aquellas situaciones en que se toma la muestra con tubos de carbono activo. Bien, pues su trabajo es manipular esas muestras, para lo cual utiliza sulfuro de carbono, que lo tiene ahí dentro. Toda manipulación se hace dentro de una cabina casi estanca, en la cual solo accede a las manos, perfectamente protegidas con guantes, y unos filtros que depuran la extracción. Después, una vez manipuladas las muestras, se llevan al cromatógrafo, donde se analizan, en donde también hay una extracción localizada para los productos de la quema. Es prácticamente nada lo que se echa, pero bueno, también hay extracción. Bien, si analizamos este sitio, vemos que el principal riesgo es la exposición al sulfuro de carbono, que es lo que manipula preferentemente, que el agente químico, que es, bueno, tiene toxicidad, es tóxico, está tóxico, cuidado. Que el foco de emisión preferentemente es la botella, como se abre, están preparando las muestras, que la zona está muy limpia, que existe ventilación general y extracción localizada, una campana que prácticamente no puede acceder el trabajador a los vapores que se están emitiendo de sulfuro de carbono, que el trabajador es un químico o tiene formación química, pues si no, no trabajaría allí. Tenemos un tiempo de exposición de 2 horas y utiliza protección personal adecuada, guantes, etc. Bien, además, viendo esta identificación de factor de exposición, vemos algunos aspectos que pueden justificarme a mí que estoy en un escenario 2 y que no voy a realizar mediciones o no voy a aplicar la 689 para evaluar la exposición. Veo que los parámetros técnicos que funcionan la extracción localizada y la ventilación general son adecuados. Y que esa extracción localizada de esa cabina se revisa anualmente y se corrobora el buen funcionamiento, sustituyendo ese filtros más. Que la forma de proceder en la preparación de las muestras es, como dicen, las buenas prácticas del laboratorio. Es decir, en cabina, con acceso solo de las manos. ¿Vale? Y lo estamos haciendo así. Que generalmente estas operaciones se hacen igual en todos los laboratorios que tienen instauradas esas buenas prácticas del laboratorio. Y aún así, he cogido, oye, esto está fuera de ya, he aplicado un método cualitativo, el INRS, y me da una puntuación de 5. No voy a explicar esto porque no es objeto de esto, pero me da una puntuación de 5, para que veáis, desde 1 a 100 es insignificante. La exposición es insignificante, luego no necesitaríamos mediciones. De 100 a 1000 ya puedes medir y por encima de 1000, cuando te da el factor de puntuación de aplicar el método, es no conforme.
Pues aquí estamos en una situación súper conforme, porque da un valor de 5 aplicando los métodos de estos cualitativos. Luego, podría concluir sin mediciones que el técnico que trabaja en este puesto de trabajo su exposición a sulfuro de carbono es conforme al valor límite sin ningún tipo de mediciones. Ahora, ya digo, justificándolo muy bien, con todas estas cosas, decir que hay todos esos puntos, aparte de detallar cuáles son los factores de exposición. Aún así, fijaros, en este puesto de trabajo podría hacer una medición, porque medir siempre podemos medir, realizar mediciones representativas. Otra cosa es aplicar el procedimiento de esto, porque la norma contempla realizar para este tipo de casos, si cree necesario adjuntar algo más de información, realizar una medición, realizar mediciones, lo que llaman mediciones en el momento o en el punto más desfavorable. Pues la medimos a la chica esta, puesto que no hay momento más desfavorable. Todos los momentos yo creo que son iguales. Y con esa medición adjuntaríamos a estas justificaciones. Encima hemos realizado una medición, como la hemos realizado, y ver cuál es el resultado. Nosotros lo hicimos y no dio ni siquiera presencia. Es que ni detectamos el sulfuro de carbono en el exterior de la cabina. Por tanto, con una podríamos adjuntar aquí y concluir en el informe de que la situación es conforme, sin necesidad de aplicar el 689. Porque el procedimiento de la 689 no admite conformidad con un único resultado. Ya os anticipo. Pero aquí no estamos aplicando el procedimiento de la 689. Estamos adjuntando razonamientos de por qué no lo vamos a evaluar esa exposición sin aplicar ese procedimiento. Porque estamos en un escenario 1, 2, y encima, dentro de esas justificaciones, hemos aportado una medición en el caso más desfavorable, en el cual hemos dado el resultado de esa medición. Aparte del resto de justificaciones. Buenas prácticas, similitud de ejecución, buenos parámetros técnicos. Y yo creo que con esto cualquier inspector o cualquiera se daría por satisfecho de que ese trabajador está evaluado. Pero hay algunos que pueden decir que no y que quieren que apliques todas las 689. Entonces lo aplicas. Bien, pues hasta aquí he introducido a grosso modo, de forma detallada, todo el primer punto, la primera etapa que constituye la evaluación inicial conforme a la 689. Vamos a pasar a la segunda etapa. Es decir, decido hacer mediciones, vamos a ver cómo se tienen que realizar esas mediciones. Porque la 689 es un procedimiento y una estrategia de mediciones. Considera que las mediciones es el aspecto más importante. Puedes tener el mejor procedimiento después para, a partir de lo que sea, determinar la conformidad, pero si lo que te basas está mal hecho, pues todo se va a la mierda, como se suele decir. La primera garantía de hacer las cosas bien es que lo que vas a utilizar para ese procedimiento sean fiables y tengan una determinada calidad y se hagan de acuerdo a unos procedimientos o normas o requisitos establecidos en la norma. Vamos a ver cuáles son estos, para estas mediciones, que es la base o el núcleo central de toda la norma. Bien, atención, esto es muy importante, lo que voy a hacer ahora, porque es el núcleo central de la norma. Mediciones de la exposición. Bien, cuando vayamos a medir un agente químico, o la exposición de un trabajador a un agente químico, lo que tenemos que hacer primero es recurrir a un método que esté validado. Un método de medición o procedimiento de medida de ese agente químico en aire que esté validado. Métodos validados hay muchos. Estos son los que validamos nosotros, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero hay otros institutos, como el francés, que también valida, prueban métodos, también los americanos, y luego también hay métodos validados que están publicados como normas, normas UNE, normas ISO,
Podemos coger cualquiera de ellos. Son todos de una gran garantía de que las mediciones o lo que hagamos va a ser de calidad. Si me dejáis, yo quiero decir que la diferencia entre los que publican las organizaciones como la nuestra, NIOS, OSA y NRS, y las que están disponibles como método, es que las organizaciones publican esos métodos en sus páginas web y son gratuitos. Cualquiera puede entrar a la página y buscarlo y es gratuito. El único problema que puede tener es a veces el idioma, porque los americanos lo publican en inglés y los franceses lo publican en francés. Nosotros en castellano. Y son gratuitos, mientras que las normas, UNE e ISO, aparte que a veces tenemos el problema del idioma, no está traducida, es que estos métodos hay que pagarlos. Estas normas, los métodos que están como normas, hay que comprarlos. Y valen dinero. Esa es la única diferencia. En cuanto a la calidad y la confianza que vamos a tener aplicando uno u otro, a mí me dan exactamente la misma confianza, puesto que están validados, admitidos y publicados así. Bien, perdonad, te había dicho que estaba un poco mal de la garganta. Dame un poco de agua. Todos los métodos, generalmente, porque hay excepciones, o procedimientos de medida de agentes químicos en aire, a la que está expuesto el trabajador, tienen dos fases. Una toma de muestra y luego un análisis. La toma de muestra, lo que dice, vamos a ver, hay cosas en esta norma que ya sabíamos, no todo es nuevo. No estoy recordando, pero no todo es nuevo. Seremos conscientes. Pues lo que dice es que el muestreo tiene que ser personal. Tiene que portar a la altura de las vías respiratorias del captador. Y en este muestreo personal que nos portarán los trabajadores, cito, si tenemos un GES y tenemos que hacer diferentes jornadas o diferentes medidas si es de corta exposición, pues en cada una de ellas, en cada una de las jornadas, en cada una de las medidas, si solo hacemos una, porque estemos evaluando exposiciones de corta duración, son 15 minutos, cada resultado solo necesita una medida, finalmente, pues utilizaremos un trabajador distinto del GES. Y no repetiremos trabajadores hasta que nos agoten todo el GES que tengamos que medir. Bien, para este muestreo personal, siempre ya la toma de muestras, se utiliza una bomba, que la debe portar, que proporciona un caudal de aire, tantos litros por minuto, es un caudal, volumen de aire por unidad de tiempo, que va a pasar a través del captador que se utiliza, que suelen ser filtros o tubo de carbón activo u otro material. En vez de carbón, puede ser otro absorbente. De tal manera que ese caudal de aire que proporciona la bomba, que está pasando a través del filtro o a través del tubo, el agente químico queda retenido en el captador, en el carbón o en el filtro. Cuando se acaba, este captador, el filtro o tubo, se manda al laboratorio, en donde está retenido el agente químico, se manda al laboratorio y el laboratorio lo analiza por la técnica que tenga determinada el procedimiento de medida que estamos haciendo. Lo importante aquí es definir, tú como técnico, cuál es tu estrategia de muestreo. La estrategia que vas a emplear para captar esa muestra que vamos a mandar al laboratorio. En esta estrategia de muestreo, tienes que definir cuál es el volumen de muestreo, el caudal que vas a funcionar, el tiempo por el que vas a estar pasando a este caudal aire a través de ese captador, que le llamaremos tiempo de muestreo. A esto le llamaremos caudal de muestreo. Y al producto de este caudal de muestreo por ese tiempo de muestreo le llamaremos volumen de muestreo, volumen de aire muestreado, ese aire del ambiente.
Y también tendremos que definir cuál es la duración total del muestreo. Cuidado. Tiempo de muestreo y duración total de muestreo no tienen nada que ver. Son dos conceptos totalmente diferentes que no debemos confundir. Y lo digo, y ahora veréis la explicación como lo tendréis más claro, lo digo porque hay gente, entre las preguntas que me mandan, que realmente confunde estos dos términos. Y digo, a veces pueden tener el mismo valor, pero son términos totalmente diferentes, que no tienen, bueno, están relacionados, pero que son conceptos diferentes. Y no debemos confundir. Bien, vamos a ver qué es esa estrategia de muestreo. ¿Cómo controlamos ese volumen de muestreo, ese caudal, ese tiempo y esa duración total de muestreo? Bien, las deben quedar definidas la estrategia de muestreo. La estrategia de muestreo tiene que tener, cuando nosotros como técnicos debemos tener en cuenta dos aspectos fundamentales a la hora de definirlo. Una es la sensibilidad y otra es la representatividad. La sensibilidad hace referencia a la capacidad que va a tener, que le vamos a dar al procedimiento de medida para poder determinar en el ambiente concentraciones muy bajas del agente químico. Lo más bajas posibles. Como mínimo, cumplir unos requisitos en cuanto a esa sensibilidad que están recogidos en la norma 482 y que está nombrada en la 689. Es decir, sensibilidad, capacidad para determinar concentraciones lo más baja posible hacerlo. Debemos dar, como mínimo, en nuestro procedimiento de cumplir los requisitos de la 482 en cuanto a la sensibilidad o capacidad de cuantificar concentraciones bajas. Y aquí introducimos lo que llamamos el término volumen mínimo de muestreo, que debemos tener siempre en la mente. El volumen mínimo de muestreo es ese volumen mínimo que va a cumplir los requisitos de la 482 en cuanto a la capacidad, es decir, sensibilidad. Luego lo vamos a ver. El otro concepto que debemos tener en cuenta a la hora de establecer la estrategia de muestreo es la representatividad. Esto se refiere a la capacidad que va a tener, que vamos a dotar nuestro procedimiento de medida para que los resultados que se obtengan sean representativos de la exposición del trabajador. Y para esto hay unos requisitos que están establecidos en la 689 mismo. Y aquí introducimos el concepto duración total del muestreo. Este concepto procede de esta exigencia, de la exigencia de que mis resultados sean representativos. Bien, vamos a ver cada cosa más detenidamente. Sensibilidad. Ya he dicho, la capacidad que debe tener el procedimiento de medida para ser capaz de determinar concentraciones del ambiente lo más bajas posible del agente químico. Como mínimo, cumplir los requisitos de la 482. Y eso es a la que cuando lees la 689 te dice, esto tienes que cumplir la 482. Bueno, ¿y qué dice la 482 al respecto? ¿Cuáles son esos requisitos mínimos que garanticen que nuestro procedimiento de medida es suficientemente sensible? Bueno, pues los requisitos son diferentes si estamos evaluando con respecto a exposiciones diarias o hacemos evaluaciones de la exposición del trabajador, de exposiciones del trabajador de corta duración. En el caso de evaluaciones del trabajador, de evaluaciones de la exposición diaria al trabajador, a ese agente químico, lo que dice la norma es que, la 482, es que el rango de aplicación del procedimiento de medida debe permitir determinar concentraciones del agente químico en el ambiente entre la 10ª parte y 2 veces el valor límite correspondiente. Esto significa que el LOQ, o el límite de cuantificación del procedimiento de medida, tiene que ser menor o igual que 0,1 el valor límite de exposición diaria, es decir, el 10%, puesto que si no, no cumpliríamos ese requisito, que es aplicable entre el 10% y 2. Es decir, el LOQ, la cantidad mínima que el método de medida puede cuantificar el agente químico,
tiene que ser menor o igual del 10%. Bien, teniendo en cuenta que ese LOQ, o límite de cuantificación expresado en concentración ambiental, es igual al LOQ, esta es la cantidad mínima del agente químico en el captador, filtro, tubo, en el captador, que debe de haber para que la técnica analítica pueda cuantificar. Por eso viene expresado en miligramos o microgramos captador, en este caso filtro. Este es un valor que tiene determinado el laboratorio y que te lo dará a ti. Luego veremos un ejemplo. Pues ese valor, que es la cantidad mínima que debemos suministrar en el captador al laboratorio para que el laboratorio nos dé un resultado cuantificable, si lo dividimos entre el volumen de aire que ha pasado a través de ese captador, nos da siempre el límite de cuantificación en miligramos. Si de esta ecuación despejamos el volumen de aire e introducimos el LOQ, el valor máximo que puede valer, que es 0,1, el valor límite, que es el valor máximo, puesto que si valores del LOQ por encima del 0,1 VLAD, ya no cumplirían el requisito del rango de medida entre el 10%, puesto que ya el 10% no lo podían cuantificar, concentraciones del 10%. Es decir, el valor máximo del LOQ es 0,1 VLA. Pues si lo ponemos aquí abajo, esta ecuación de arriba se transforma en que el volumen que así calculamos es el volumen mínimo que debe pasar de aire a través de ese captador. Es decir, es el volumen mínimo de aire cuando en ese aire la concentración es del 10%, el valor límite, para que, pasado a través del captador, nos dé en ese captador recogida la cantidad mínima necesaria para que el procedimiento de medida, no, la técnica de análisis, pueda dar un resultado cuantificado. Aquí en el captador he puesto un ejemplo, pero podría ser tubo, absorbente, filtro impregnado, lo que sea, un pinger o lo que sea. ¿De acuerdo? Bien, pues ese es el volumen mínimo. Nunca deberíamos utilizar volúmenes de muestreo inferiores a este, puesto que entonces no cumplen los requisitos establecidos en cuanto al rango de aplicación establecidos en la 4.2. En el caso de exposiciones de corta duración, es decir, este tipo de exposición, los requisitos de la 482 son diferentes, porque exige que el rango de aplicación del procedimiento de medida sea, como mínimo, entre el 50% y dos veces el valor límite de corta exposición. Es decir, que el límite de cuantificación del método procedimiento de medida, expresado en concentración ambiental, tiene que ser menor o igual del 50% del valor límite de corta exposición. Haciendo el mismo razonamiento que aquí, las ecuaciones, obtenemos el volumen mínimo de medida. En este caso, es la cantidad mínima del filtro necesaria al laboratorio en este caso, en vez de dividir entre 0,1 el valor límite, dividimos entre 0,5 y en vez de utilizar el valor límite de exposición diaria, utilizamos el C, pues porque estamos haciendo evaluaciones, evaluaciones de corta exposición. En medio del puntero. ¿De acuerdo? Bien, siempre, en todo caso, vamos a utilizar un volumen de muestreo mayor o igual que ese volumen mínimo que hemos calculado. Cuanto mayor sea el volumen de muestreo, mucho más alejado del valor límite, el límite de cuantificación de nuestro procedimiento de medida será mucho más. Y lo que conviene siempre es obtener en el procedimiento de medida unos límites de cuantificación lo más pequeños posible. Bien, pues ahí tenemos ya el primer concepto introducido, volumen de muestreo y volumen mínimo. Hay veces que no se puede cumplir esta condición, que es imposible cumplir este requisito en cuanto al rango de aplicación, volumen mínimo, establecido en la 482. Entonces deberemos justificarlo en el procedimiento informe. Bien, vamos a ver qué dice en cuanto a la representatividad. No nos perdamos.
Estamos hablando que nuestra estrategia de muestreo debe tener en cuenta, que vamos a desarrollar, debe tener en cuenta dos conceptos fundamentales a la hora de plantear. Una, que las muestras sean que el procedimiento de muestras suficientemente sensible, es decir, capacidad del procedimiento de medida para detectar concentraciones lo más bajas posible del agente químico, como mínimo cumplir los requisitos de 482, y ahí tenemos el volumen mínimo de muestreo, y el otro es la representatividad, es decir, que nuestro procedimiento de medida debe garantizarnos, mediante la estrategia desarrollada, que los resultados son representativos de la exposición del trabajador. Y entendemos el concepto duración total de muestreo. Y hay unos requisitos que están establecidos para ello en esta misma norma 689. En el caso de estos requisitos para exposiciones diarias, tenemos lo siguiente. La regla general, la regla general es que la duración total del muestreo, a partir de ahora llamamos DTM, tiene que ser lo más próxima posible a la duración de la exposición que estemos separando. Es decir, si estamos hablando de la exposición de un trabajador diaria de una jornada laboral, su jornada laboral dura 7 horas y media, pues 7 horas y media. Eso es lo que tiene que durar el muestreo, la duración total del muestreo, 7 horas y media. ¿Que dura 8 horas? Pues 8 horas, lo más próxima posible, porque siempre se pierde un poco de tiempo al ponerle, quitarle el catador, etc. Es decir, la regla general es la regla aplicable para cualquier evaluación de la exposición diaria. Pero sobre todo, debemos observarla cuando ese tipo de exposición es variable. Es decir, imaginaros este esquema. Esta es la jornada laboral, 8 horas, y la evolución del contaminante, el perfil de exposición del trabajador a ese contaminante, pues varía muchísimo a lo largo de la jornada laboral. Es decir, si yo, mi duración total del muestreo, voy a primera hora a las 8 y solo cojo una hora y hago de aquí a aquí, pues tendré una concentración que será esta, una intermedia entre esta grande y esta pequeña. Esa es representativa de la exposición del trabajador en esta hora. De aquí a aquí, representativa, promediada, pero no es representativa de toda su jornada laboral. No tiene nada que ver. Es decir, el resultado que yo tendría de una estrategia que solo implicaría medir una hora de aquí a aquí, tendría un resultado. Si yo diría que ese resultado es al que está expuesto el trabajador toda la jornada laboral, estoy cometiendo un tremendo error, porque este resultado obtenido de una hora no es representativa de su jornada laboral. Y yo lo que busco es un resultado que sea representativo de aquello que estoy evaluando, de su exposición a la jornada laboral. Por eso, en el caso de exposiciones variables, lo que dice la norma, aplicamos el concepto general, lo más próxima posible a la duración de la exposición, a las 8 horas. Y nosotros hemos introducido en la guía, esto no es de la norma, ese lo más próxima posible, hemos dicho que en estas situaciones, ese más próximo posible sea como mínimo mayor o igual del 80% de la duración de la exposición. Es decir, que si la jornada laboral es de 8 horas y estamos evaluando un trabajador respecto a la exposición diaria, como mínimo, en la situación general que consideramos porque es variable o porque vamos a aplicar la regla general, deberemos medir como mínimo 8 por 8, 64, 6 horas, 4 por 6 horas 24 minutos, es decir, 6 horas y media sería lo mínimo requerido para que el resultado obtenido a partir de una muestra o varias muestras cuya duración total de muestreo, la suma del tiempo de cada una de esas muestras, tiempo de muestreo de cada una de esas muestras, sume como mínimo la duración total de muestreo y nos dé mayor de 6 horas 30 minutos. Ese resultado que hemos tenido a partir de una muestra, un número de muestras que han cubierto 6 horas y media de muestreo de la jornada laboral, será representativo en mi idea de toda la jornada laboral. Ese sí, pero no el resultado obtenido de una evaluación cuya duración total del muestreo ha sido solo una hora o 2 horas o menos de 6 horas.
Bien, como en todo, este es el concepto general, pero como en todo, ya hemos dicho, hay otras situaciones en que, rara vez, pero bueno, en que la evaluación de la exposición a lo largo de la jornada laboral no varía tan bruscamente, sino que puede considerarse constante. No me preguntes, os pongo un ejemplo, por favor. Es una situación excepcional. En caso de dudas, siempre recurriremos a la situación general, es decir, a la variable. Pero si nuestra experiencia dice que esto es constante, pues entonces, en ese caso, es suficiente con muestrear 2 horas, es decir, la duración total del muestreo sea 2 más horas, para, a partir del resultado obtenido de esa duración total del muestreo, decir que el resultado obtenido de este, que son 2 horas, será el que sea, este resultado es a que está expuesto el trabajador no esas 2 horas, sino toda la jornada laboral. Eso es lo que está diciendo. Espero que se haya entendido. En el caso de evaluaciones de la exposición de trabajadores de corta duración, la duración total del muestreo va a ser 15 minutos. 15 minutos consecutivos en el momento en que creamos la exposición es máxima, se da esos picos máximos de exposición. 15 minutos consecutivos. Generalmente en estos casos hace siempre una única muestra. Podrían hacerse más de una muestra. Pues sumas los tiempos de muestreo de una muestra, y debe ser siempre 15 minutos. No valen ni 13, ni 10, ni 30 minutos. La norma dice que hay que mostrar 15 minutos. La duración total del muestreo sean 15 minutos. Es decir, cogerás una muestra de 15 minutos o cogerás 8 o 10 muestras que te dé la gana, pero entre todas ellas sumarán 15 minutos. Bien, finalizando, como resumen, la estrategia de muestreo tiene que definir 2 cosas. Primero, el volumen mínimo de muestreo, o el volumen de muestreo que debe ser mayor o igual que el volumen mínimo. Una vez que tenemos ese volumen de muestreo, porque hemos determinado el volumen mínimo y hemos definido cuál va a ser el volumen de muestreo, pues con ese volumen de muestreo, viendo qué caudal nos va a suministrar la bomba, obtenemos el tiempo de muestreo. O el tiempo que va a estar pasando ese aire a este caudal a través de ese captador para darnos ese volumen de muestreo. Y también definiremos cuántas muestras serán necesarias para cumplir el requisito de la representatividad del resultado. En algunos casos, serán necesarias con una única muestra, podremos cubrir todos los requisitos referidos a la duración total del muestreo. Y como se tienen que cumplir ambas cosas, en este caso, que solo utilizamos una muestra para cumplir este requisito, es normal que el tiempo de muestreo coincide con la duración total del muestreo. Pero habrá otras veces en que para cumplir el requisito referente a la representatividad de las muestras, por limitaciones del captador, sea necesaria realizar más de una muestra a lo largo de la jornada laboral. Y en este caso, la duración total del muestreo no tiene nada que ver ni coincide con el tiempo del muestreo. Porque son 2 conceptos diferentes, como ya he dicho anteriormente, y espero que ahora mismo haya quedado aclarado. Bien, no quiero repetirme más, perdona un poquito, va a haber un poquito de agua y continuamos. Vamos a ver un caso práctico para afianzar todos estos criterios. 2 minutos que bebo un poco de agua, que veáis el agua. Bueno, ya estoy de vuelta. Yo no sé vosotros, como no veo la cara, no sé si os estáis divirtiendo. Hoy no estoy para contar chistes porque estoy muy limitado desde la garganta. Espero mañana evolucionar mejor. Llevo desde el sábado bastante malo, con picores. Estoy comiendo un poco de miga de pan para poder que no me duela tanto. Bien, ya lo siento. Yo sé que a mí no me gusta esta forma, pero no vamos a empezar a hacer críticas ni no críticas, ni decir que es mejor, peor. También tiene sus cosas buenas, que da la posibilidad de llegar a más gente. Bien, vamos a ver, para afianzar todos estos, pensar lo que hemos hablado hasta ahora, no hemos hablado muchas cosas, pero es que esto es muy importante lo que digo yo de las mediciones. Entonces vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se aplican o se calculan estos conceptos que he metido para que una muestra de la medición sea representativa y suficientemente sensible. Bien, vamos a ver un caso de una marmolería, típico, donde se muestra mucho, se evalúa mucho. Bien, hemos visto que las marmolerías, el agente químico principal a que está expuesto los trabajadores, su principal riesgo es la respiración o la presencia de polvo
respirable de sílice cristalino. Bien, vamos a evaluarlo. Y para ello, yo voy a la bibliografía y encuentro que el instituto, en mi organización, tengo que darle publicidad, tiene un método, que suelen ponerse publicados así, MTA, método de toma de muestra análisis, método de análisis 057, A17, que dice que se ha publicado en el año 2017, que ese método, si lo buscáis, se llama determinación de sílice cristalina, fracción respirable en aire, método del filtro de membrana, análisis por difracción de rayos. Bueno, es el título del método, y luego se ve y ya está. Dice cómo tiene que ser. Bien, este método, bueno, la sílice, miro la sílice, ya he buscado el método que voy a aplicar, voy a buscar el valor límite de la sílice, que es actualizado ahora mismo, es de 0,05 miligramos metro cúbico, tiene un valor límite de exposición diaria. Como sabéis, el polvo de la sílice crea silicosis y también está relacionado con el cáncer de pulmón. Tiene un valor límite muy bajo, ¿no? Bastante. Bien, y hemos dicho que el método va a hacer la determinación por difracción de rayos X. Me he puesto en contacto con el laboratorio y el laboratorio me ha dicho que necesita el límite de cuantificación por difracción de rayos X es de 10 microgramos en filtro. Es decir, la cantidad mínima que debemos recoger y mandar al laboratorio del filtro es de 10 microgramos. Cantidades que estén en el filtro por debajo de 10 microgramos, este procedimiento de medida, el laboratorio no va a ser capaz de darnos un resultado cuantitativo. ¿Vale? Pues ya sabemos que tenemos que garantizar que en el filtro haya como mínimo 10 microgramos. Vale, ya hemos analizado las cosas. Vamos a ver cómo vamos a plantear la estrategia de muestreo. Vamos a seleccionar un muestreador. Es decir, ya sabemos que va a ir una bomba, va a ir un captador, un muestrador donde va el filtro. Bien, vamos a ver cuál es el volumen mínimo de muestreo. Tenemos los datos suficientes para que el resultado sea cuantificable y cumplamos los rangos de aplicación del método de acuerdo a la norma 482. ¿Qué hago? Necesito el valor límite, 0,05 miligramos de mercurio. ¿Cuál es el rango inferior de aplicación del método? El 10% del valor límite. Pues voy a calcular el 10% del valor límite. Vale, va a ser muy fácil, ¿no? 0,005. ¿Veis que he puesto un cerito? Este es el rango de aplicación, mínimo de aplicación del método. Me tiene que poder determinar este tipo de concentraciones. Como mínimo. Cuanto más baja, mejor, pero como mínimo es el 10% del valor. Bien, voy al laboratorio y también tengo cuál es la cantidad mínima que da el filtro para que la técnica de difracción de rayos X permita cuantificar. Y es 10 microgramos en el filtro. Porque me lo ha mandado el laboratorio y porque le he mandado tantas muestras que ya lo sé. Bien, pues vamos a ver. ¿Cuál es el volumen mínimo de muestreo? La cantidad mínima del laboratorio, 10 microgramos filtro, entre la décima parte del valor límite. Si haces 10 microgramos entre 0,005 miligramos metro cúbico y convierte las funciones en... Esto lo pasas a microgramos litro, que digo, miligramos metro cúbico, lo mismo que microgramos litro, divides esto entre esto y al final te da el volumen mínimo que debe pasar a través del filtro del tratador en la toma de muestra es 2.000 litros. Espero que nadie se haya perdido, porque estoy viendo, este punto a veces no me... 2.000 litros, ¿lo veis? Fijaros, he puesto esto en microgramos, filtro, y esto es, el valor límite es miligramos metro cúbico, pero si esto lo conviertes a microgramos litro, es lo mismo, porque multiplicas por 1.000 y divides entre 1.000. Es decir, esto será 0,005 microgramos litro. Microgramos y microgramos se da, y esto 10 entre 0,5, entonces a 2.000, me queda litros. Bien, una vez que tenemos el volumen de muestreo mínimo, yo puedo hallar el tiempo mínimo que tengo que estar muestreando
para a un determinado caudal me dé esos 2.000 litros. Siempre sabemos, y no olvidéis, que el volumen de muestreo siempre es el caudal de muestreo de la bomba por el tiempo que esté funcionando hasta quitar ese captador o poner otro a finalizar. Bien, vamos a lo que pasa. Fijaros, estos son los captadores que tengo para la fracción respirable homologados y reconocidos. Estos son los fabricantes de esos captadores. Casellas, EKC, BCI, Acebelo, ¿de acuerdo? Bien, la fracción respirable generalmente, los captadores que utilizamos tienen un caudal de funcionamiento establecido, que es al que tenemos que regular. ¿Veis? Que para, por ejemplo, el ion multidex, que es un captador reconocido para la fracción respirable, por tanto se puede utilizar, porque estamos evaluando la fracción respirable de sílice cristalina, funciona a un caudal de 2 litros por minuto. El SimpleDes, o bueno, así tenéis todos, esto es el caudal a que funcionan los diferentes captadores y a que debemos seleccionar el caudal. Bien, como el caudal está prefijado y el volumen mínimo también, son 2.000 litros, como el caudal por el tiempo de muestreo tiene que ser como mínimo ese volumen mínimo, vamos a ver cuántas horas deberemos estar muestreando, pasando a ir a ese captador para, con estos caudales prefijados, que son los que deben funcionar dependiendo del captador utilizado, cuántas horas debemos estar pasando ahí. ¿Para qué? Para que nos dé en ese filtro, en ese captador, los 10 microgramos, que es la cantidad mínima necesaria para que sea detectada o cuantificada en el laboratorio. Pues veis que si cogemos el ion multidex, para que obtener ese volumen mínimo de muestreo a este caudal que funciona, necesitamos 1.000 minutos. 2 litros por minuto, 1.000 minutos, 2.000 litros. Y eso de 1.000 minutos son 16,7 horas. Bueno, yo no sé, no creo que una jornada estándar que vas a evaluar, exposiciones diarias estamos haciendo, dure 16 horas, la duración de la jornada laboral. La estándar 8 horas, algunas duran 9, otras 7,5, los funcionarios 7 o 7,5, pero 16 horas no creo que haya nadie que pueda trabajar. Por tanto, si yo eligiera o eligiese el ion multidex como captador, que funciona a 2 litros por minuto, no cumpliría la condición de que el volumen de muestreo sea el mínimo, porque 16 horas no puede estar. La jornada dura 8 horas, pues en vez de darme 2.000, me darán 1.000 o 900 litros. No alcanza el volumen mínimo. ¿Lo veis, no? Entonces tendré que seleccionar otro, porque tengo bastantes disponibles. Vamos a ver, a otro que funcione a más caudal, para que reducir el tiempo y así alcanzar los 2.000 litros. Bueno, veis que todos a partir de esta línea roja para abajo, el tiempo de muestreo, el tiempo necesario para tener a ese caudal que nos dice la cantidad mínima en el filtro de 10 microgramos, es mayor de 8 horas. No creo que tengamos una jornada de 11 horas. Y vemos que a partir de la línea roja, ahí, perdonad, a partir de la línea roja a la derecha, todos estos muestradores, dado que funcionan a un caudal mayor, el tiempo de muestreo necesario para cubrir los 2.000 litros, pues mirad, desde el PG269, que necesita prácticamente 436 minutos, que bueno, son 8 horas, hasta otros que utilizan caudales mayores y por tanto necesitan un tiempo de muestreo menor para alcanzar a ese caudal los 2.000 litros. Bien, dado esto, como mi volumen mínimo de muestreo tiene que ser 2.000 litros, el primer captador o muestrador que me lo proporciona para una jornada laboral diaria de exposición normal, estándar, de 8 horas, pues es el GK269, que es este dispositivo.
representativo, que funciona a un caudal de 4,2 litros por minuto y que estando 436 minutos, 435, 74, 70, no pasa nada de eso, pues nos va a dar la cantidad suficiente, los 10 microgramos en este filtrillo, para mandar al laboratorio y el laboratorio cuantifica. Vale, pues es el primero, pero cualquiera de estos, en la derecha, cumpliría y podrían ser utilizables. Nosotros hemos seleccionado este. Vale, pues ya hemos seleccionado uno que nos cumple esa condición de volumen mínimo, para lo cual tendríamos que estar al caudal que nos recomienda las 8 horas. 8 horas, 5 minutos arriba, 5 minutos abajo, 10 minutos, no pasa nada. Bien, conclusión. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar este captador, como he dicho. El caudal de muestreo será 4,21 litros. El tiempo de muestreo será próximo a 280 minutos. Puede variar 5 minutos, no pasa nada. En esta situación tendré 2016 litros. 2016 litros, esto es las 480 minutos, ya acordados que eran 476 los requisitos. Pero esto es lo mismo, 2000. Y que el número de muestras por jornada, en este caso, tengo que hacer una, porque en una es, ya cubro toda la jornada. La duración mínima de muestreo, total de muestreo. En este caso, tenemos que la duración total del muestreo es igual al tiempo de muestreo. Es decir, vamos a hacer una estrategia teniendo en cuenta siempre las dos cosas, que sea representativa y que nos dé ese volumen mínimo. En este caso, cogiendo una única muestra, con este muestrador a 4,2 durante prácticamente toda la jornada, ya es representativa y al final también al mismo tiempo, como solo hemos cogido una muestra, tiempo de muestreo, nos ha proporcionado ese volumen de muestreo mínimo necesario. Y hemos cumplido ambos requisitos. Es una estrategia adecuada. Cumple el rango de aplicación de la 482 y el resultado es representativo, porque cumple también la duración total del muestreo. En este caso es prácticamente toda la jornada de exposición. Bien, resumiendo. Vamos a empezar a resumir. Voy a ir acabando, que ya la garganta me está bloqueando. ¿Qué hemos visto? ¿Qué es la 689? Es una norma que nos proporciona una estrategia para tener mediciones representativas, porque la evaluación la va a hacer a partir de mediciones, y luego nos da un procedimiento que a partir de esas mediciones puede verificar, ya veremos cuántas son necesarias, no limitamos el procedimiento, pero a partir de esas mediciones representativas, sensibles, más, definidas en la estrategia, para verificar la conformidad de esa exposición del trabajador con el valor límite. Y lo haremos a partir de un número reducido de mediciones, es decir, a partir de una muestra. Y esa conformidad la aplicaremos a la población. Y será así siempre mientras las condiciones de exposición no varíen, o los factores de exposición. En cuyo caso, pues, si varían bruscamente los factores de exposición de ese puesto de trabajo, pues habrá que hacer una nueva evaluación. Las mediciones anteriores no valdrán, porque es un nuevo puesto. Bueno, bien, ese procedimiento o evaluación con mediciones de la norma se desarrolla a lo largo de diferentes etapas. Hemos visto una primera etapa, que es la caracterización básica, en la que la finalidad es dibujar el escenario de exposición y decidir si vamos a medir o no medir, porque a veces no es necesario, dependiendo del escenario. Igual, antes es necesario medidas de control y luego medir, o a veces es suficiente no medir ni aplicar el procedimiento porque la situación está muy controlada y metemos un método cualitativo. Bien, pero eso no es objeto de este curso. Bien, pues ahí llegamos al escenario y decidimos que para evaluar por la peligrosidad del agente químico, por la situación en la que se da esos factores de exposición, pues decidimos que es necesario para verificar la conformidad o no, evaluar y aplicar el procedimiento de la 689. Entonces, porque estamos igual en el escenario este o porque creemos que estamos en este escenario, pero es muy tóxico y... Vale, pues aplicamos el procedimiento. Vamos
a realizar esas mediciones. Y cuando hagamos esas mediciones, pues sabemos que tienen que cumplir dos requisitos, el de sensibilidad y el de representatividad. Ya sabemos lo que significa la sensibilidad, que implica un volumen mínimo de muestreo calculado así, y seleccionar un volumen de muestreo siempre mayor que ese volumen mínimo calculado de esta forma. Y la representatividad, que implica el concepto de duración total del muestreo, que por regla general será lo que dura la exposición o mayor del 80%, y excepcionalmente puede ser 2 horas o superior, cuando creamos que la exposición diaria a lo largo de la jornada laboral, el perfil de la exposición es más o menos constante. Eso en el caso de evaluaciones de exposiciones diarias. De corta exposición, recordar siempre la duración total del muestreo, 15 minutos, ni 20 ni 20. Oye, es que he hecho una muestra, estamos dando 25 minutos de trabajador, ¿no puedo utilizar el resultado para valorar la exposición del trabajador a la compañía con respecto al valor de corta exposición? No. No. Oh, pues no. Haz las cosas bien. La norma dice 15 minutos. Seguidos, 15 minutos. Y elegir el sitio de la jornada laboral donde creas, después de un determinado análisis, que la exposición es máxima. Soldador, un soldador que hace muchas operaciones en la mesa, cuando esté soldando realmente, los 15 minutos, y no pares 5 minutos aquí, no, consecutivos. Bien, pues, amigos míos, me ha resistido la garganta. Esto es todo por ahí. Ahora voy a dejar de compartir y voy a